Bueno, nos habíamos quedado en eh, cómo podemos ser eficientes en la captación del recurso radiación con nuestro sistema. Entonces, la eficiencia en la captación de este recurso básicamente va a estar dada por tres factores. Entonces podemos poner la eficiencia en la captación del recurso radiación va a estar dada por tres factores. Vamos a tener que tener en cuenta el material de cobertura, el ángulo de incidencia y la orientación de nuestra superficie de captación. El material de cobertura. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos pedirle a nuestro material de cobertura para que sea eficiente o para que nuestro sistema de alguna manera funcione? En principio, que tenga cierta permeabilidad para la radiación de onda corta proveniente del Sol, ingresa como radiación directa y radiación difusa, es tomado nuevamente como el suelo, pero por el suelo, por las plantas y por toda la estructura de este sistema, pero sobre todo por el suelo, es tomado como radiación de onda corta, ¿sí? Y es vuelto, y se reenvía en forma de radiación de onda larga, hasta que se topa con nuestro material de cobertura, que tiene cierta opacidad para la emisión de ese tipo de ondas. Entonces lo que se genera es un ambiente interno distinto, con ganancia de temperatura, con ganancia de energía, a lo que nosotros llamamos efecto invernadero. Ese suelo que está dentro del sistema acopia radiación de onda corta, lo remite en forma de radiación de onda larga, en forma de calor, y ese material de cobertura en principio tendría que tener cierta opacidad para esa longitud de onda. Además le podemos pedir a nuestro material de cobertura que tenga cierta ligereza como para poder colocarlo en estas estructuras. Podemos pedirle que tenga cierta capacidad de filtrar la radiación de onda corta como la radiación de rayos ultravioletas. Podemos pedirle que sea larga duración. Colocar el polietileno sobre estas estructuras es una tarea muy costosa. Podemos pedirle que tenga ciertas características de que el agua que se condensa por dentro de esta estructura no gotee sobre los cultivos y pueda deslizarse por el polietileno y caer sobre los laterales. Pero sobre todo lo que también le tendremos que pedir es que sea comprable, que uno de alguna manera pueda comprar ese polietileno, que pueda ser amortizado y que además nos permita ganar dinero. Cuando hablamos de material de cobertura, cuando hablamos del ángulo de incidencia, y vamos a borrar esta cantidad de ondas electromagnéticas, vamos a dejar una sola. Cuando hablamos del ángulo de incidencia, de lo que estamos hablando es del ángulo que forma la normal de nuestra superficie de captación, como por ejemplo mi mano sería el techo de un invernadero, la normal sería la perpendicular, con el ángulo de incidencia de los rayos solares. Entonces en este esquema, vamos a borrar en principio esta radiación, la dejamos hasta acá, y vamos a hacer dos tipos de situaciones de distinto ángulo de incidencia. Acá vamos a tener un invernadero con un techo con alta inclinación, y acá vamos a hacer otro invernadero con menor pendiente. Este techo tiene mayor pendiente y este techo tiene menor pendiente. Y de hecho, como si este es nuestro horizonte, nuestra línea de horizonte, y estamos en invierno, vamos a hacer que el sol está bastante más bajo para que sea un poquito más fácil de entender este concepto.
Entonces lo que dijimos es, por ejemplo, vamos con el caso número 1, donde el techo lo vamos a nombrar como sinónimo de superficie de captación del recurso. Es la superficie de mayor captación de este recurso, radiación. Entonces, la normal de esta superficie de captación vendría a ser la perpendicular. ¿Sí? La radiación solar llega a este punto, el ángulo de incidencia es este. Si yo tengo menor pendiente del techo de la superficie de captación, la normal de la superficie de captación, la perpendicular, ¿no? Si es una superficie es la normal, con el ángulo que forma con la radiación, el ángulo es mayor, la eficiencia de captación de radiación de este sistema 2 es menor que este sistema 1, donde el ángulo de incidencia es menor, la eficiencia es mayor, y en el caso 2, donde el ángulo de incidencia es mayor, la eficiencia es menor de captación. Y cuando nosotros hablamos de la orientación de nuestros sistemas, eso lo que acabamos de ver es el ángulo de incidencia, ¿sí? O sea, es a menor ángulo de incidencia, mayor la eficiencia de captación del recurso radiación. Y ahora lo que vamos a ver es la orientación. Si la orientación de la cumbrera de nuestro sistema es oeste, ¿sí? El Sol atraviesa por el norte, y los cultivos tendrían que estar de norte a sur, en este sentido. La eficiencia de captación de radiación de este sistema es mayor que si la orientación estuviese al revés. El concepto de orientación, cabe aclarar que en realidad es para nuestra latitud, y para el momento sobre todo de fines de otoño, invierno, primavera. Dicho o de alguna manera sí, ya mencionamos cómo podemos tener en cuenta la eficiencia en la captación del recurso radiación. Podemos ya acercarnos a lo que ya tenemos las herramientas para poder de alguna manera discutir el balance energético.